Mi nombre es Carla Jimena Cruz Aguilar y soy del grupo 4 IM1. El tema que abordaré en este video será las garantías de igualdad. Estas tienen como objetivo evitar los privilegios injustificados y colocar a todos los gobernados en la misma situación frente a la ley. El hecho de que un Estado respete esta garantía implica que todos los ciudadanos deberán ser tratados de la misma manera ante la misma situación jurídica concreta, por lo que de igual forma deberán obtenerlas en las mismas condiciones los hechos y obligaciones que hacen los hechos y actos jurídicos. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las garantías de igualdad se encuentran consagradas en los artículo 1, goce para todo individuo de las garantías que otorga la Constitución. Artículo 2, prohibición de la esclavitud. Artículo 4, igualdad de derechos sin distinción de sexo. Artículo 12, prohibición de títulos mobiliarios. Artículo 13, prohibición de fueros. Ahora seguiré con garantías de libertad. Estas son un conjunto de derechos públicos objetivos, para ejercer sin vulnerar los derechos de otras personas, libertades específicas que las autoridades deben respetar y no pueden tener más restricciones que las expresamente señaladas en la Constitución. Artículo 1. Prohibición de la esclavitud. Artículo 2. Autodeterminación de los pueblos indígenas. Artículo 3. Libertad de educación. Artículo 4. Segundo párrafo de libertad de procreación. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Artículo 5. Libertad de trabajo. La Constitución otorga libertad para elegir profesión, industria, comercio o trabajo que se desee, limitado únicamente por aquellos trabajos que se consideren contrarios a la ley. Artículo 6. Libertad de expresión. Artículo 7. Libertad de imprenta. Artículo 9. Libertad de asociación o de reunión. Artículo 10. Libertad de posesión y portación de armas. Artículo 11. Libertad de tránsito. Artículo 15. Prohibición de extraditar reos políticos. Artículo 24. Libertad religiosa. Artículo 28. Libertad de concurrencia en el mercado. Garantías de seguridad jurídica. Se refiere a que ante la imposibilidad de que todas las leyes o reglamentos que se establecen para el orden, control o buen funcionamiento y acciones de los individuos estén contenidas en un solo documento, como por ejemplo en la Constitución, entonces se hace necesario que se encuentren en las demás normativas judiciales o estatus legales, estas a fin de que se queden establecidas evitando la incertidumbre o indefensión. Artículo 8. Derecho de petición. Artículo 14. No retroactividad de la ley. Privación de derechos solo mediante juicios. Principio de legalidad. Artículo 16. Detención solo con orden judicial. Requisitos de las órdenes de aprehensión. Garantía de mandamiento escrito, motivado y fundado por autoridad competente. Artículo 17. Prohibición de encarcelamiento por deudas civiles. Artículo 18. Solo habrá prisión preventiva por delitos que merezcan pena corporal. Separación de hombre y mujeres en prisión. Artículo 19. Garantía del auto de formal prisión. Artículo 20. Derechos de inculpado en el proceso penal. No puede ser obligada a declarar. Se le dará información correspondiente dentro de 48 horas. Caraos contra quien lo denuncia. Artículo 21. Persecución de los delitos por parte del Ministro Público. Artículo 22. Prohíbe penas contra la dignidad humana. Artículo 23. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Y por último, hablaré de la garantía de propiedad. Estas garantías dan reconocimiento de la propiedad privada que la nación puede establecer sobre las tierras,
y aguas a favor de los particulares. La propiedad de las tierras y aguas nacionales corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ella a los particulares constituyendo la propiedad privada. Existen en la Constitución diversos artículos que tocan, ya sea explícita o implícitamente, el tema de los derechos de propiedad, y que, aunque jurídicamente sean consistentes entre sí, desde un punto de vista económico presentan contradicciones e incongruencias que se traducen en una asignación ineficiente de los recursos de la economía y, en consecuencia, en menores niveles de ingreso y de bienestar. Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante la indemnización. Y por último, de lo que hablaré será sobre un caso real de una violación de la garantía de seguridad jurídica. El 4 de junio de 1994, las hermanas González Pérez, mujeres indígenas celtales, fueron detenidas ilegal y arbitrariamente en el retén militar localizado en el camino que va rumbo al ejido Jalisco, en el municipio de Altamirano, Chiapas. Su detención fue llevada a cabo en el contexto del levantamiento encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Al momento de los hechos, ninguna de ellas habla español y Celia era una adolescente de tan solo 16 años. La detención se llevó a cabo por los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el objetivo de interrogarlas para obtener información relacionada con las actividades del EZLN, además de ser acusadas de pertenecer a dicho movimiento. Las hermanas González Pérez y su madre fueron un motín de guerra. Ellas fueron privadas de su libertad, fueron golpeadas y torturadas sexualmente en reiteradas ocasiones. A pesar del temor latente y las dificultades para colocar su denuncia, el 30 de junio de 1994 presentaron la denuncia ante el Ministerio Público Federal. El 4 de abril de 2001, la CIDH emitió el informe de fondo número 53/01, declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación de diversos derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tales como la violación de los derechos a la integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva. Además, en el caso de Celia González, por la violación de los derechos de la niñez, establecidos en el artículo 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias.